Hola chicos, buenos días. Bienvenidos una vez más a una clase de estudios sociales. Hoy vamos a seguir con el siguiente tema que corresponde a la integración. Tenemos que continuar con este tema que corresponde a lo que es ciudadanía y la integración de los ciudadanos con la sociedad. A continuación, chicos, como hemos estado trabajando, o como he estado trabajando, voy a ir seguirles proyectando las diapositivas y a medida que vaya cambiando cada diapositiva, les voy a ir explicando acerca de a qué corresponde este tema nuevo. Que vamos a ver que corresponde a ciudadanía e integración. Buen día, chicos, y a continuación las diapositivas. Muy bien, chicos, entonces tenemos nuevamente el siguiente tema que corresponde a ciudadanía e integración. Como les había mencionado, clase para noveno A y noveno B. Tenemos, chicos, primero vamos a hacernos esta pequeña pregunta. ¿Cómo ejercer en concreto lo que es la responsabilidad ciudadana? Nosotros ya habíamos visto en diapositivas anteriores cómo o qué significa el ser ciudadano, cuáles son los derechos y los deberes y obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos, y ahora nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra responsabilidad en concreto para ser ciudadano, cómo ejercer en concreto nuestra responsabilidad como ciudadanos, la responsabilidad ciudadana. Entonces, chicos, es importante retribuir nosotros a la nación, a nuestro Estado, a nuestro país, todos los esfuerzos que él realiza. El Estado como país realiza varios esfuerzos hacia nosotros como ciudadanos. Entonces, de una u otra manera, nosotros tenemos que retribuir todo ese esfuerzo. La forma en que nosotros ejercemos esta responsabilidad ciudadana, primerito ustedes como estudiantes, valga la redundancia, es estudiando. Esa es la única forma responsable que les compete en este momento a ustedes como estudiantes para ser unos ciudadanos responsables. ¿Ya? Eh, Tomemos en cuenta, chicos, que el Estado, el país, invierte algunos recursos en la formación de cada uno de ustedes como estudiantes. Por esta razón, ustedes tienen una oportunidad única que quizás algunos otros ciudadanos o algunas otras personas, chicos, no la tienen. Entonces, por ello, ustedes tienen que asumir de una forma convincente, recuerden los tres pasos que habíamos visto, dentro de ellos la convicción, de una forma convincente, usted tiene que comprometerse y prepararse para el servicio de su patria. En este caso, de una forma pedagógica, es decir, usted tiene que prepararse en sus estudios de una manera responsable para contribuir con algo a la sociedad, al país. Entonces, chicos, para nosotros entender eso, necesitamos entender qué es el buen vivir y nosotros tenemos que intentar comprender cuál es la cultura del buen vivir, qué significa una cultura del buen vivir. Ya habíamos nosotros en una pequeña introducción visto lo que significa el buen vivir, ¿no es cierto? Es un buen vivir en sociedad, con los demás, con nosotros mismos, con la naturaleza, con el país. Entonces, ahora entendamos cuál es esa cultura y para qué funciona y cómo funciona. Entonces, hagamos cuentas de que durante este siglo XX, la integración social de cada uno de los chicos en en este mundo, en el mundo adulto, se realiza a través de diferentes instituciones, ¿ya? Todas esas instituciones educativas están vinculadas al mundo del trabajo, es decir, usted una vez que se vincula al mundo del trabajo, usted tiene de una u otra forma una educación adecuada durante todos los niveles que necesita. El problema de la pobreza es que se rompe la posibilidad, el problema de la pobreza es que se rompe la posibilidad de que los jóvenes puedan sostenerse en el sistema educativo. Pero como dice en la frase aquí, la educación combate la pobreza. Ahora, ¿de quién depende que se erradique la pobreza? Es básicamente del Estado. Entonces al Estado, o al gobierno, los gobiernos centrales, el gobierno de cada uno de los estados de los países latinoamericanos, se encarga de combatir la pobreza mediante la educación. Al hacer esto, usted como ciudadano tiene que entender que de una u otra forma usted tiene que manejar su nivel educativo de una manera responsable. Entendamos que la pobreza, esta se puede transmitir por generaciones, ¿no? Es decir, si su padre fue pobre, en un gran porcentaje usted también sería pobre y sus antecesores también fueron pobres y de una u otra forma el régimen establecido para que usted eh, siga con su vida sería que usted debería ser pobre.
Pero, como les explico en esta diapositiva, la educación es la única que combatiría la pobreza. Ahora, ¿cómo accedes a la educación? Eso está establecido en los programas de desarrollo integral de cada uno de los estados en Latinoamérica. El momento en que usted ingresa al sistema educativo, para combatir la pobreza, usted, como le repito, tiene que hacerlo de una manera responsable. El momento en que usted lo hace de una manera responsable, es decir, usted aprovecha la oportunidad que le está dando el gobierno o el Estado para usted estudiar, entonces en ese momento usted de una u otra forma ha aprovechado de una buena manera su estatus o el momento en que usted tiene para poder ingresar al sistema educativo. Y esa es una manera responsable de acceder a la educación. Ahora, chicos, tenemos otro tema que corresponde a lo que es realmente la ciudadanía y la integración, ¿no? Eh, Cuando hablamos de ciudadanía e integración y de integración es tomar parte de algo, ¿no es cierto? Es ser partícipe de algo. Sin embargo, esto no siempre quiere decir que alguien se involucra en un tema o está participando de una manera genuina en algún tema. Una participación genuina tiene que fomentar un desarrollo, además de la posibilidad de intervenir, si tiene la capacidad también de proponer ideas, cambios de acción, en qué se van a trabajar. No solamente tiene que involucrarse de una manera eh, primaria, sino que tiene que tener una participación genuina, tiene que tener al final de todo un desarrollo para poder proponer diferentes tipos de acción, cambios de acción en un proyecto o en algún evento para poder trabajar en eso y de una u otra forma fomentar una mejor integración de los ciudadanos. La participación de los miembros de una comunidad en asuntos públicos, chicos, es un elemento trascendente. Eso siempre tiene que tener en cuenta que la participación de varios o de algunos en algunos asuntos públicos, toda la comunidad debe participar. Esto tiene que tener muy en claro. La comunidad tiene que siempre ser partícipe de las decisiones o de lo que el gobierno trate de incentivar para la población. Y entonces, en este caso, la población o la comunidad es un elemento muy trascendente que tiene que participar en la vida de un país, en la vida política de un país. Y uno de estos hechos fundamentales, por ejemplo, es la democracia. Uno de los principales hechos y más fundamental, digámoslo así, es la democracia, porque de una u otra forma, mediante la democracia, usted elige a sus representantes, quien se encarga de conducir o de manejar una nación. Entonces, mediante ese decreto democrático, usted ya sabe quién es el que le va a gobernar. Pero si no existiera una democracia, entonces no estaríamos hablando de una integración total de la sociedad en un aspecto político. Claro que tomemos en cuenta que esta democracia, al ser participativa, es una democracia simplemente directa, ¿ya? Es decir, que nosotros elegimos, perdón, es una democracia indirecta. Es decir, que nosotros elegimos a nuestros gobernantes, pero no somos partícipes de lo que ellos vayan a promover como nuevas leyes, ¿ya? Repito, es una democracia, en nuestro país, por ejemplo, es una democracia indirecta. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes y son ellos quienes promueven las leyes o cambian las leyes en un estado y de una u otra forma la democracia se nota en un cierto porcentaje, en un porcentaje bajo, porque nosotros de una u otra forma como ciudadanos somos partícipes de la vida política porque elegimos nuestros gobernantes, pero no somos partícipes de las acciones que ellos vayan a tomar para un cambio en una sociedad o en un estado. Ahora, chicos, tenemos dentro de lo que corresponde a la ciudadanía y la integración lo que es la inclusión y la exclusión. Porque si hablamos de una ciudadanía que tiene que integrarse, también hay este pro y este contra, que es la inclusión y la exclusión. Pero a ver, vamos viendo qué es la exclusión. Puede haber varios tipos de exclusión, ¿no? Por ejemplo, la exclusión social, la exclusión educativa, la exclusión laboral. Entonces, la exclusión es una condición que responde a varias situaciones concretas en la vida de todas las personas. Por ejemplo, esta puede responder, como les había mencionado, a una realidad social. El decir que por algún tipo de ideología una persona tiene que ser excluida o por algún tipo qué sé yo, de vestimenta. Entonces, existe esa exclusión social.
Y esta, como les menciono, responde a la realidad que está pasando dentro de una sociedad, dentro de un entorno, a partir del cual una persona queda fuera de un ciclo de relaciones o de recursos que le permiten desarrollarse. En lo cotidiano, por ejemplo, se refleja en el desempleo, que es un tipo de exclusión, en el analfabetismo, cuando las personas no todas pueden acceder a la educación, y en la desvalorización social, ¿ya? En la desvalorización social, es decir, cuando, por ejemplo, por no tener los conocimientos, qué sé yo, o por no pertenecer a un grupo social adecuado, o por no seguir los mismos pasos de otro grupo social, eres excluido. Entonces, estos tipos de exclusiones dentro de lo que corresponde a la integración ciudadana existen, están dados, ¿no? No se vaya a olvidar que existe por analfabetismo, la desvalorización social, por desempleo. Entonces, estas situaciones que acabo de describir son como una participación lejana del ciudadano. Entonces, se aleja, esta exclusión aleja a un ciudadano de una integración real con la sociedad. Entonces, eso corresponde a lo que es la exclusión, una condición que responde a una situación en la vida de una persona. Pero también tenemos la inclusión. Y la inclusión, por otro lado, es cuando una persona o un grupo de personas no solo se sientan a discutir asuntos públicos, sino que también lo que ellos dicen, su voz, es parte activa de un proceso. Es decir, que toman decisiones y son partícipes de un proceso activo. La inclusión también implica el reconocimiento de otros. Es decir, no simplemente por el hecho de tener una idea, usted ya es incluido, sino que también tiene que tener ese derecho a ser reconocido por las ideas que usted ha propuesto para un cambio. Son las otras personas, en este caso, las que avalan la capacidad de quienes escuchan en la relación de cualquier tipo de asunto. Entonces, son otras personas las que son capaces de avalar o las que son capaces de incluir a otras personas. Por esa razón, también hay la inclusión educativa, la inclusión educativa y la misma inclusión social. Al existir este tipo de estas inclusiones, podemos entender que existe una sociedad integrada, una integración social.